Ahí también Felipe Ángeles se va a convertir en una figura importante para la estrategia militar que va a ejercer la División del Norte en las batallas que le van a dar gran renombre. El 15 de marzo de 1914 llega Felipe Ángeles, se continúa esta campaña hacia el sur y se da una organización mucho mayor a la fuerza divisional. Solo retomo un ejemplo de lo que significó esta organización. Para entonces, más o menos, en marzo, abril de 1914, algunos autores dicen que la División del Norte ya contaba con 50.000 hombres. Ese era un ejército impresionante. Para organizarlo, pues ustedes deben imaginarse lo que costaría. Pero uno de los elementos que más se han destacado de esta organización ha sido no la fuerza militar, sino la importancia que le dio Francisco Villa al grupo de sanidad, a los que recogen a los heridos, a los hospitales, y van a ser los trenes, los ferrocarriles, que también son elemento paradigmático, simbólico de la Revolución Mexicana. Van a ser adecuados de tal modo que van a tener carros hospitales con todos los elementos para auxiliar a los heridos, tanto de la División del Norte como de los enemigos del Ejército Federal, porque sí se seguían las reglas de la guerra. A los heridos del contrario también se les cura, y a los oficiales que se tomen se les fusila. De ahí que hay también estas leyendas negras en torno a la figura de Pancho. Otra de las estrategias que la División del Norte va a tener y que van a llegar a la fama de la propia división va a ser las fuerzas de la caballería. El grupo, por ejemplo, se formaba de 10 brigadas comandadas por hombres como Eugenio Aguirre Benavides, el propio Raúl Madero, hermano de Madero, los que ya les menciono, Ortega, Urbina, José Isabel Robles, y que llegó a tener alrededor de 13.500 integrantes, cada uno con su caballo, y que atacaban de una manera sorpresiva a las fuerzas federales y que generaban pues también una parte de la estrategia guerrera, de la estrategia bélica, pues es dar miedo. Entonces imagínense ustedes a 13.000 caballos andando, que la polvadera que sacaban, ¿no? Y viéndola de lejos, pues uno se hace para atrás. La ciudad de Torreón había sido recuperada ya por las fuerzas federales. Francisco Villa, mediante estas estrategias, va a retomarla. En el mes de abril, nuevamente Torreón es de Villa y va a tener también un triunfo en San Pedro de las Cuevas. Al mismo tiempo, se daba en la zona de Veracruz la invasión de los Estados Unidos al puerto de Veracruz. Después de un incidente en Tampico que no se quiso solucionar, las fuerzas norteamericanas van a tomar Veracruz, van a cerrar la entrada de armas al ejército de Victoriano Huerta, lo que va a servir también de pretexto para el propio Victoriano Huerta y sus fuerzas para tratar de buscar en los revolucionarios la manera de unirse contra un invasor común. Victoriano Huerta va a enviar carta a Carranza, va a enviar carta a Francisco Villa, les va a decir cómo podemos los mexicanos soportar que los norteamericanos estemos ahí mientras nosotros nos peleamos como hermanos, mejor vamos a unirnos y vamos a sacar a los gringos de ahí. Francisco Villa, por supuesto, que le dijo que no. Francisco Villa era apoyado por los norteamericanos también. Muchas de las armas
eran adquiridas en la frontera norte, pelearse contra los Estados Unidos pues hubiera significado la pérdida de este recurso, y pues Francisco Villa va a mostrar la inteligencia, ¿no? Va a contestarle de una manera contundente a Victoriano Huerta, y al contrario va a incitar a los miembros del Ejército Federal a que se unan a él para derrocar a Huerta y también ir a atacar a los estadounidenses. Va a seguir esta campaña, va a tomar la ciudad de Saltillo, y se va a vislumbrar entonces el más importante de los puntos neurálgicos de esta campaña, que es Zacatecas. Ya Carranza había comenzado a desconfiar del liderazgo que Francisco Villa iba ejerciendo. Veía en él a un enemigo potencial, ya no era el colaborador. Va a pedirle a Pánfilo Natera que tome la ciudad de Zacatecas, y le indica a Francisco Villa que envíe solo a una parte de la división del norte. Francisco Villa, que quería continuar la campaña hacia el sur, va a decidir insubordinarse ante esta orden y va a enviar a toda la división del norte a pelear en Zacatecas. Esto va a generar fricciones con el liderazgo de Venustiano Carranza. Incluso Francisco Villa va a presentar su renuncia, la cual va a ser aceptada por Carranza. Carranza va a enviar el 14 de junio un telegrama avisándole a todos los generales que están a mano de Francisco Villa que ha sido destituido. Ellos se van a reunir, van a enviar un telegrama de respuesta y le van a decir a Carranza que no aceptan la dimisión de Francisco Villa, que él se ha conjugado como el líder esencial de este ejército, es el hombre que tiene el mando y ellos lo apoyan. Este es un punto de insubordinación esencial en el rompimiento que va a haber después entre la convención y los constitucionalistas. Los generales que apoyaron a Francisco Villa van a tener esta participación fundamental en Zacatecas, van a tomar la ciudad, va a ser el episodio guerrero más importante de la revolución constitucionalista, y el que va a decidir la destrucción del ejército federal. Sin embargo, Villa, que tenía pues como meta ocupar la Ciudad de México, va a encontrar las trabas que le va imponiendo Carranza. Carranza tiene que ser el primer lugar. En un coche, ahí mando los tratados sobre la salpicadera del coche, va a entrar a la Ciudad de México Carranza, y va a llamar a la convocatoria a una convención militar Carranza para el 1 de octubre a realizarse en la Ciudad de México. Esta convención intentaba evitar ya la escisión de las fuerzas revolucionarias, pero Carranza la manipuló de tal modo que, por ejemplo, no estaban considerados los zapatistas. Algunas fuerzas de la división del norte pues estaban tratando de escindirlas para que solo los que estuvieran a favor de Carranza se presentaran a esta convención. Los grupos en pugna van a decidir que Aguascalientes sería un lugar, un punto neutral a donde se pudieran reunir. Se convoca a la convención en Aguascalientes, ahí se presentan los grupos revolucionarios, pero la convención pues lo que va a generar va a ser la escisión radical ya de las fuerzas revolucionarias. Por un lado se van a hacer las fuerzas convencionistas y contra la fuerza constitucionalista. El convencionismo, los que surgen de la convención, van a quitar del mando a Carranza y a Villa. De alguna manera había que hacerlos a un lado para poder proyectar un nuevo camino.